Cuando hablamos de conversiones, nos estamos refiriendo a hombres y mujeres que hicieron algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Hoy vamos a estudiar una de las más grandes conversiones que la Biblia registra. No es la única, es una de las más grandes. Comenzamos agradeciendo a Dios primeramente y a la familia Fustero por las gráficas que ustedes van a ver a continuación. Gracias, Señor, te damos por permitirnos el gozo de estudiar en esta noche. Perdona nuestra falta, nuestros errores y también, Señor, perdona los errores que vayamos a cometer a la hora de preparar este material. Estamos aquí, Señor, para beneficiar a aquellos que probablemente no estudiaron durante la semana o no tuvieron tiempo para estudiar o no entendieron las cosas que estudiaron. Pero sobre todo, aquellos hermanos que no tienen el gozo de tener vista, de tener sus ojos, son ciegos, literalmente ciegos, pero con este audio son grandemente beneficiados. Gracias a la familia Fustero por preparar las láminas que nos sirven para diseñar este audio. Oramos también, Señor, por los que están privados de libertad, que de alguna forma, oh Dios, les permite tener acceso a este material por medio del internet. Gracias por el ministerio Conéctate a Jesús, ministerio diseñado para alimentar a los que están privados de libertad. Y le damos la gloria a Dios, que ya estamos, oh Señor, en el 10º año, laborando en este ministerio. Oramos en el nombre de Jesús, por aquellos también que se darán su vuelta durante esta media hora que estaremos aquí. Algunos se quedarán un tiempo, otros solamente darán un vistazo, pero lo que sea la parte pequeña o grande que escuchen, que les sirva de bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La conversión de Saulo es nuestro estudio para hoy. Tras el apedreamiento de Esteban, el Sanedrín autorizó a Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, para perseguir a los seguidores de Jesús de Nazaret. De esta manera, Saulo se convirtió en el enviado, o sea, se convirtió en un apóstol. ¿Pero apóstol de quién? Del Sanedrín, para destruir a la secta del camino. Recuerden que Saulo de Tarso llevaba órdenes del Sanedrín, pero ahora Jesús se encuentra con él y lo pone bajo sus órdenes. Ahora este oficial, que era apóstol del Sanedrín, vendría a ser soldado de Jesucristo y por tanto apóstol de Jesucristo. Con esto dejaba de ser perseguidor y ahora él se convertiría en perseguido. Esta lección tiene como primer punto apóstol del Sanedrín, persiguiendo a la iglesia, dando coces, y como segundo punto apóstol de Jesús, la conversión de Pablo en Damasco y Pablo en Jerusalén. Pero allí no termina la historia. Comencemos con la primera parte. El apóstol del Sanedrín. Hechos 9, versículo 1 y 2. Persiguiendo a la iglesia, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Según el mismo relato, después Saulo creyó su deber perseguir duramente a los que creían en Jesucristo, o sea, a los del camino. Eso está en Hechos 26, 9 y 11. Considerando que una persona colgada en un madero había sido maldecida por Dios, no podía aceptar un Mesías muerto de esa manera, de acuerdo con Deuteronomio 21, 22 al 23. Todo el que era colgado del madero, ya fuera que hubiera sido clavado, si hubiera sido amarrado, o si era una cruz o era un madero, lo que aquí interesa era que el instrumento de tortura era un madero. Era considerado maldito. Y por supuesto que una persona que moría bajo esta condición, pues difícilmente podía ser aceptado como el gran Mesías que estaban esperando. ¿Cómo iba a ser que la persona que habían estado esperando por tanto tiempo muriera bajo un símbolo de maldición? Al recibir autoridad del Sanedrín, se convirtió en su shaila. ¿Qué es un shaila? Un enviado oficial. La palabra griega equivalente a shaila en español es apóstolos, es decir, un apóstol. Saulo era apóstol del Sanedrín. Quizás algunos no ven a Saulo como apóstol del Sanedrín, pero en efecto eso es lo que era. Cuando los poderes recibidos, con los poderes recibidos, viajó 220 kilómetros hacia el norte, a un lugar llamado Damasco. Allí esperaba apresar a los creyentes, aquí sí está bien, del camino. No de este camino, sino del camino, o sea, los creyentes de Jesús, para llevarlos a Jerusalén a ser juzgados por herejía. Todo el que era seguidor de Jesús era llamado del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Bien, acabamos de ver entonces a Saulo el perseguidor. Ahora miremos una expresión que bajó del cielo, dando coces, de versículo 5 del capítulo 9. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Escuchen lo siguiente. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos míos, de paso, te voy a recordar algo. Puede que lo que el predicador diga desde el púlpito, para ti no tenga sentido. Porque puede que lo que el predicador está predicando en ese determinado día, pues no es para ti. Por lo tanto, tú llegaste a la iglesia ese día y te fuiste igual que como viniste. Pero te aseguro que hay un Saulo en la congregación. Por lo menos hay un Saulo en la congregación para el cual el predicador está hablando. Y ese Saulo que está en la congregación entiende perfectamente bien lo que Dios le está diciendo por medio de ese instrumento. Y él saldrá ese día de la iglesia convertido para la honra y gloria de Dios. No se te olvide nunca que no todos los sermones, no todos los mensajes que Dios manda son siempre para la misma persona. De paso, la mayoría de los mensajes que Dios manda tienen nombre y apellido. En esta ocasión, el que estaba dando coces contra el aguijón era Saulo de Tarso. Y por esa razón, aunque todos vieron la luz y cayeron al suelo, solo Saulo quedó ciego. Aunque todos oyeron la voz, solo Saulo la entendió. Evidentemente, esta era una manifestación especial para él. Aunque Saulo perseguía a la iglesia, Jesús consideró que era él mismo el perseguido. ¿Cómo así?
Zacarías 2:8 dice lo siguiente, de acuerdo a la Biblia Dios habla hoy. Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Una aguijada. ¿Qué es una aguijada? O un aguijón. Es un palo largo terminado en una punta de hierro que se usa para dirigir a los bueyes en su trabajo. Cocear contra él solo podía causar daño. Esa acción de pullar con ese palo con una punta de hierro hacía daño. El aguijón contra el que Saulo luchaba era su propia conciencia. Por eso decíamos que él mismo era el perseguido. Sus dudas acerca de Jesús como el verdadero Mesías lo atormentaban. Gracias por ese me gusta. Al ver cara a cara a Jesús resucitado, se quebraron todos sus razonamientos. Ahora, no le quedaba la menor duda de que aquel en realidad no era tal como la tradición lo ponía por haber muerto en un madero, sino era más bendito y por encima de todo era quien daba la bendición. El ciego, escúcheme bien, el ciego, el que estaba en el suelo, caído, ahora podía ver. Desde el suelo podía ver. ¿No te da esto una lección, mi querido hermano? A veces Dios te manda al suelo. A veces Dios te quita la vista para que puedas ver. ¿No te parece? El que tenía el poder ahora necesitaba ser guiado porque se encontró con el verdadero jefe. ¿Qué le parece? La conversión de Pablo es nuestro segundo punto o tercer día. Verso 18 del mismo capítulo 9. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Dispuesto a seguir a Jesús, Pablo le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Luego quedó ciego por 3 días. Durante ese tiempo, Pablo renunció a ser apóstol del Sanedrín para convertirse en apóstol de Jesús. Allí sentado, lo podemos ver ahí sentado, 3 días, ciego. 3 días. 3 días ciego estaba Saulo. ¿Qué hizo durante esos 3 días? Se encontró consigo mismo. Y Jesús le mostró quién era el verdadero perseguido y quién era el verdadero necesitado. Y sobre todo, quién era el rey. Pero no debía trabajar solo. Primero, debía ser puesto en contacto con la iglesia, convertirse en parte de ella y actuar en colaboración con ella. Por esa razón, el capítulo 9
por allá en el versículo, te digo ahora, versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, o sea, te ha visto a ti, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Tremendo. Ananías recibe un privilegio, pero no lo vio así. Escucha bien la respuesta de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, o sea, del Sanedrín, para prender a todos los que invoquen tu nombre. Yo quisiera que ustedes escucharan en el relato que Jesús, mientras hablaba con Ananías, mencionó una sola vez el nombre Saulo de Tarso. Y Ananías entendió perfectamente de quién se trataba, pero no entendió su misión. Yo quisiera, antes de seguir con el relato de Ananías, que nos pusiéramos a pensar cuántas veces nos toca a nosotros ministrar a personas con las que nosotros tenemos prejuicios. Nos hemos hecho una idea extraña, contraria, y nos negamos a cumplir con la misión por causa de nuestros malos informes. Ananías fue llamado para realizar estas funciones, a pesar de sus dudas iniciales, dudas razonables. Este hombre al que tú quieres que yo vaya a ministrar tiene orden de matarme. ¿Cómo quieres que yo vaya a hacer eso? Pero ¿quién le estaba ordenando a él? El que da la vida. Entonces Jesús le respondió: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El versículo 17 dice: entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Hace solo unos instantes este era su verdugo, ahora era su hermano. Hace unos instantes atrás hablaba de él de una manera y ahora le llama su hermano. ¿Me están entendiendo? La pregunta es:
tenemos nosotros el corazón de Ananías para aceptar las órdenes del Señor, aun cuando no nos gusten, y poder llamar hermano a uno que vino a matarme y ahora tengo que llamarle hermano. Podemos llamar hermano a uno que me maltrató o que habló mal de mí o que habla mal de mí y que solo quiere ver en mí lo malo, o solo quiere resaltar de mí lo malo. Cuando Ananías puso su mano sobre Pablo, le restauró la vista y le ratificó el llamamiento divino. Además, le invitó a ser bautizado y a unirse así a la iglesia. Mi querido hermano, le hemos dedicado un gran tiempo a esta parte porque creemos que en verdad la necesitamos y necesitamos entender la importancia que es no solamente entender la conversión de Saulo, sino entender que aquí no solo se convirtió Saulo, también se convirtió uno de los líderes de la iglesia primitiva, Ananías. El Ananías que fue llamado a restaurar, a poner sus manos, a imponer sus manos sobre Saulo, no fue el mismo que las puso. El que fue llamado veía en Saulo un perseguidor, un símbolo de muerte, pero el que puso las manos sobre Saulo fue uno que ahora le llamó hermano. ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo la doble conversión en un mismo episodio? El mismo Señor habló a Ananías y le hizo entender a Ananías que este al cual él le temía ahora era un instrumento útil en las manos de Dios. Pasemos, mis hermanos, a la siguiente parte antes que nos coma el tigre ya con el tiempo. Pablo ahora en Damasco, versos 20 y 23. Pablo en Damasco. Vamos a la pantalla. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Tengo un sermón completo titulado Hijo de Dios. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero mi pregunta era, ¿no fueron estos los que le mandaron como apóstol? Ahora lo quieren matar. ¿Te dan cuenta? El hombre que había venido a arrestar a los seguidores del falso Mesías, ahora los defendía públicamente en las sinagogas. Además, demostraba bíblicamente que Jesús era el verdadero Mesías. Permítame leer con claridad el versículo 22, que no lo vimos en el pasaje que leímos anteriormente. Dice el versículo 22. Leo el 21 y 22. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá.
para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Estaban atónitos, confundidos los oyentes de Pablo, porque aun cuando veían, escuchaban la voz de Pablo, escuchaban la voz de un apóstol de Jesucristo, veían el rostro, el cuerpo, físicamente, un apóstol del Sanedrín llamado Saulo. Ahora, ¿a cuál de los dos le creían? ¿Al que veían sus ojos o al que oían sus oídos? Los judíos alarmados buscaron el apoyo de las autoridades civiles para arrestar a Pablo. Según de Corintios 11, 32 y 33. Pueden verlo después. Los creyentes ayudaron a Pablo haciéndole descender por el muro usando una canasta. Esa historia ustedes pueden seguir viéndola con calma. Esto no desalentó al nuevo apóstol, pues ya había sido advertido que tendría que sufrir por su maestro. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló con Ananías y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel? 3 grupos de personas. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Aquí comenzaban sus padecimientos por causa del nombre de Jesús. Fue bajado en una canasta por el muro para salvarle la vida. Bien, mis hermanos, llegamos a la última parte. Creo que cumplimos con esto la hora. Pablo en Jerusalén. Verso 26, Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Antes de meterme en este asunto, quiero recordarle, hermanos, que nosotros tenemos que aprender que cuando Dios transforma a las personas, es de verdad. Por alguna razón, podemos estar haciendo el juego del diablo y podemos estar bateando en el equipo equivocado. Cuando una persona se arrepiente y Dios le perdona y Dios convierte a esa persona de su mal proceder, le hace echar un paso atrás, ¿quiénes somos nosotros para dudar de que esta persona ha sido tocada por el poder de Dios? Aunque ya había pasado 3 años desde su conversión, la iglesia de Jerusalén todavía no estaba convencida de la sinceridad de su cruel perseguidor. 3 años habían pasado de cuando Saulo de Tarso había dejado de ser Saulo de Tarso y ahora era el apóstol Pablo, y todavía había miembros en la iglesia que dudaban de su conversión. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar un siervo de Dios para que sus hermanos crean que es siervo de Dios? 3 años habían pasado. ¿Cuántos años vas a esperar que pasen para acercarte a aquel hermano o hermana
que un tiempo atrás, como Saulo, como Pablo, un tiempo atrás fue Saulo, pero ahora era el apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar para que nos acerquemos a ese hermano o a esa hermana y le digamos, como dijo Ananías, en el tercer día, gloria a Dios por Ananías, que fue el primero en llamar a Saulo, el perseguidor de los cristianos, ahora a Pablo, y le llamó hermano? ¿Cómo llamas tú a los demás siervos de Dios que conviven contigo en la misma iglesia? ¿Le llamas hermano o le llamas por otro título? Me pregunto. Dios usó a Bernabé como intermediario para quebrar estos prejuicios. Es posible que tú seas un Bernabé y que Dios te esté utilizando para quebrar prejuicios dentro de la iglesia. Dios necesita más Bernabé. Pablo aprovechó su estancia en Jerusalén para continuar con la obra de Esteban, que él mismo había interrumpido cuando dio la orden para que le apedrearan. Su predicación levantó la misma oposición que él había desencadenado contra Esteban. Ahora él estaba viviendo en carne propia lo que él le hacía a los del camino, porque ahora la vida de Pablo había sido transformada por el poder de Jesús, y por ese mismo poder, por causa de ese poder, estaba en peligro. Pero fue avisado en visión que abandonase Jerusalén, según registra Hechos 22, 17 al 21. Nuevamente fue ayudado por los hermanos para poder huir. Les invito a leer Hechos 22, 17 al 21 más adelante. Tenemos que ir cerrando. Uniendo los relatos de Hechos y Gálatas, podemos seguir el recorrido de Pablo desde su conversión hasta el comienzo de su primer viaje misionero. Miremos. Hechos 9 del 1 al 18. Conversión en Damasco. Del 19 al 22. Prédica en Damasco. Permítame ponerle la pantalla. Del 19 al 22. La prédica en Damasco. Luego vemos en Gálatas 1:17. Pasa un tiempo en Arabia. En Hechos 9:23 al 25, vuelve a Damasco y huye por el muro de la ciudad. En Gálatas 1:18, a los 3 años de su conversión, va a Jerusalén. En Gálatas 1:21, predica en las regiones de Siria y Sicilia. En Antioquía, dice Bernabé, lo trae a Antioquía en Hechos 11, 25 al 26. Y en Hechos 13, del 1 al 3, junto a Bernabé es enviado como misionero. Bien, mis hermanos, es tiempo de que veamos nuestra última cita para terminar este repaso. Y la cita está en pantalla. ¿De qué libro viene esta cita? Mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 397. No podía ser otro libro. Mente, carácter y personalidad. Dice Elena G. de White lo siguiente. Leamos. El Señor siempre asigna una tarea a cada ser humano. Esta es la cooperación divino-humana. Aquí
Conocemos al hombre que obedece la luz que se le ha dado. Si Saulo hubiera dicho: Señor, no me siento inclinado en lo más mínimo a seguir tus inclinaciones para obrar mi propia salvación. Repito, si Saulo hubiera dicho: Señor, no me siento inclinado en lo más mínimo a seguir tus indicaciones para obrar mi propia salvación, todo habría sido inútil, aunque Dios le hubiera dado 10 veces más luz. Terrible. ¿Estamos entendiendo? La decisión no estaba en Dios, estaba en Saulo. Gloria a Dios, que bastó con ese primer intento, perdón, para que Saulo respondiera: heme aquí, Señor. Aunque no fue exactamente lo que dijo, pero en efecto. Seguimos con la cita. La obra del hombre es colaborar con Dios. Atención. La obra del hombre es colaborar con Dios. Y el conflicto más duro y más severo se produce cuando llega la hora de la gran resolución del ser humano, de someter su voluntad y sus caminos a la voluntad y a los caminos de Dios, y confiar en las influencias de la gracia que lo han acompañado durante toda su vida. Esto está bien difícil. Quizás este es el gran problema de nosotros los cristianos. Someter nuestra voluntad y nuestro camino a la voluntad y a los caminos de Dios. Terrible. Esa es la parte más difícil. Termina Elena G. White diciendo: sigan y obedezcan la dirección del Espíritu Santo. Sigan y obedezcan la dirección del Espíritu Santo. Mañana voy a estar disertando la palabra que guía tu vida. Y tiene que ver con esta última línea: sigan y obedezcan la dirección del Espíritu Santo. Te espero mañana. Por ahora, permíteme cerrar con una oración. Gracias, Dios, te damos por permitirnos el repaso de esta lección. Y que como a Saulo de Tarso y a Ananías, uno no siendo del camino y el otro ya siendo del camino, ambos fueron convertidos. No te dejes convencer, hermano, por los prejuicios que tengas de otro. No. Obedece a Dios, pon tu vista en Dios y recuerda que el amor echa fuera el temor. El Señor te bendiga. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús. Fue su voz amiga, su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor te bendiga. El Ministerio Conéctate Jesús es patrocinado por el Fotoestudio y Video José. Agradecemos a todos los hermanos que se tomaron foto en la mega graduación del seminario Plantación de Iglesias. Por favor, llamar para retirar sus fotos al 6780-2229 o al 229-0619 con el hermano José Moreno. El Señor les bendiga. Muchas gracias.